La ciencia de la semiótica, por Charles Sanders Peirce. 21. Grafos existenciales. 3. Grafos y signos. 533. Cuando yo era niño, mis inclinaciones hacia la lógica me llevaban a complacerme en trazar senderos en el mapa de algún laberinto imaginario, tratando una y otra vez de encontrar la forma de llegar al compartimiento central. La operación que acabamos de efectuar es esencialmente de la misma naturaleza. Si hemos de admitir que la primera se realiza esencialmente mediante experimentación sobre un diagrama, lo mismo hemos de decir con respecto a la otra. La demostración realizada nos lleva también al convencimiento de la conveniencia de construir nuestro diagrama de manera tal que se pueda obtener una clara percepción del modo de conexión de sus diversas partes y de su composición en cada estadio de nuestro operar sobre él. Tal conveniencia se obtiene en los diagramas del álgebra. Sin embargo, en lógica, el grado en que es deseable la conveniencia de trazar nuestro camino a través de las complicaciones es mucho menor que en las matemáticas, mientras que, en cambio, hay otro desideratum que el matemático en tanto tal no tiene. El matemático se propone llegar a la conclusión y su interés en el proceso está limitado a considerarlo como un medio para llegar a conclusiones similares. En cambio, el lógico no se preocupa de cuáles serán los resultados. Su deseo es entender la naturaleza de los procesos mediante los cuales se llega a ellos. El matemático busca, entre los métodos seguros, aquellos que sean más rápidos y abreviados. El lógico desea hacer que cada uno de los pasos del proceso, por pequeño que sea, se perfile en forma distinta, de modo tal que su naturaleza pueda ser comprendida. Quiere, sobre todo, que su diagrama sea lo más analítico posible. 534. En vista de esto, ruego al lector que me permita exponer como introducción a mi defensa del pragmatismo un sistema sumamente simple de diagramación de proposiciones al que he denominado el sistema de los grafos existenciales. Como consecuencia de esta exposición, estaré casi inmediatamente en condiciones de deducir algunas verdades importantes de la lógica que, hasta hoy, han sido escasamente comprendidas y que están estrechamente ligadas a la verdad del pragmatismo. Al mismo tiempo, este sistema facilitará el examen de otros puntos de la doctrina lógica que, si bien son atingentes al pragmatismo, no están directamente planteados en este sistema. 535. Entiendo, siguiendo a mis amigos Clifford y Sylvester, que introdujeron el término, que un grafo, palabra excesivamente utilizada en los últimos tiempos, es en general un diagrama compuesto principalmente por puntos y por líneas que unen entre sí a algunos de estos puntos. Pero deberá perdonárseme que cuando hable de grafos existenciales, sin ocuparme para nada de los otros grafos, omita a menudo el adjetivo diferenciador, vale decir que aluda a un grafo existencial, llamándolo simplemente grafo. Seguramente preguntará usted, y estoy obligado a explicarlo, ¿qué clase de signo es un grafo existencial? O, siguiendo la abreviatura que acá he adoptado, un grafo. Para estar en condiciones de responder, debo referirme primeramente a dos diferentes maneras de dividir a los signos. No es tarea fácil. Cuando se parte de una idea nada clara de qué es un signo, y estoy seguro de que usted, lector, habrá advertido que mi definición de signo no es convincentemente distinta, al llegar a una división única y vívidamente distinta de todos los signos. La división que he establecido hasta ahora me ha costado mucho más trabajo que el que desearía confesar, pero encuentro imposible, por cierto, decir qué clase de signo es un grafo existencial sin referirme a otras dos divisiones de los signos. Debo reconocer que una de ellas implica consideraciones bastante superficiales, mientras que la otra, siendo 1000 veces más dificultosa porque se basa, como es debido, en la más profunda estructura secreta de los signos, es, sin embargo, muy familiar a todo estudiante de lógica. Pero debo recordar, lector, que su concepción puede penetrar mucho más profundamente que la mía. Honestamente, deseo que así sea. En consecuencia, debo dar tantos elementos como me sea posible de mis nociones de la estructura de los signos, por más que no sean estrictamente necesarias para expresar mis nociones sobre los grafos existenciales. 536.
Ya he señalado que todo signo tiene un objeto y un interpretante, y que este último es lo que el signo produce en la cuasi-mente, que es el intérprete, determinando en él una sensación, un esfuerzo o un signo. Y es precisamente esa determinación lo que se denomina interpretante. Pero aún debe señalarse que habitualmente hay dos objetos y más de dos interpretantes. Esto es, debemos distinguir el objeto inmediato, que es el objeto tal como es representado por el signo mismo, y cuyo ser es, entonces, dependiente de la representación de él en el signo. Y, por otra parte, el objeto dinámico, que es la realidad que, por algún medio, arbitra la forma de determinar el signo a su representación. Con respecto al interpretante, debemos distinguir también, en primer lugar, el interpretante inmediato, o sea, el interpretante tal como se revela en la correcta comprensión del signo mismo, que es comúnmente llamado el significado del signo. Y, en segundo lugar, debemos considerar el interpretante dinámico, que es el efecto real que el signo, en tanto signo, determina realmente. Por último, debemos tener en cuenta lo que he denominado provisionalmente el interpretante final, que se refiere a la manera en que el signo tiende a representarse a sí mismo en tanto relacionado con su objeto. Debo confesar que mi concepción de este tercer interpretante no está libre de una cierta niebla. De las 10 divisiones de signos que demandaron mi estudio, 6 se dirigen a los caracteres de un interpretante y 3 a los del objeto. En consecuencia, la división en íconos, índices y símbolos depende de las diferentes relaciones posibles de un signo con su objeto dinámico. Solo una de las divisiones se refiere a la naturaleza del signo mismo, y es esta la que explicaré a continuación. 537. Para estimar la cantidad de contenido en un manuscrito o en un libro, hay un método común, que consiste en contar el número de palabras. Generalmente se encuentra una veintena de el o los artículos en una página, y, lógicamente, se computan como 20 palabras. Dentro de otro sentido de la palabra palabra, sin embargo, solo hay una palabra el o una palabra los, y es imposible que esta palabra sea ostensible en una página impresa o en el discurso oral, dado que no se trata de una cosa singular ni de un suceso singular. No existe, solo determina a cosas que existen. A una forma tan definidamente significante, propongo que se le llame tipo. A un suceso singular que acontece una vez y cuya identidad está limitada a ese único acontecer, a ese único acaecer o a un objeto o cosa singular que está en algún lugar singular en cualquier instante, suceso o cosa, que solo es significante al acontecer exactamente dónde y cuándo acaece, como por ejemplo tal o cual palabra en determinada línea de determinada página de determinado ejemplar de un libro, me arriesgaré a llamarlo señal. Un carácter significante indefinido, como por ejemplo un tono de voz, no puede llamarse ni tipo ni señal. Propongo llamar tono a tal signo. Para que sea posible ser un tipo, debe estar encarado en una señal. Debe estar encarnado en una señal, la cual será un signo del tipo y por ende del objeto significado por el tipo. Propongo que a tal señal del tipo se le denomine instancia del tipo. En consecuencia, puede haber 20 instancias de los tipos el o los en una página. El término grafo existencial será tomado en el sentido de tipo. Y el acto de encarnarlo en un grafo instancia se llamará marcar el grafo, no la instancia, sea que la instancia está escrita, dibujada o tallada. Un mero espacio en blanco es un grafo instancia, y el blanco, per se, es un grafo. Pero pediré que supongan que tiene la peculiaridad de no poder ser abolido de ninguna área en la cual está marcado, en la medida en que esta área exista. 538. Una tripla familiar en lógica es término, proposición, argumento. Para poder lograr que esta sea una división de todos los signos, los dos primeros miembros deben ser muy ampliados. Defino al concepto sema como algo que sirva, con cualquier propósito, como sustituto de un objeto del cual es, en algún sentido, un representante o signo.
El término, en lógica, que es el nombre de una clase, es un sema. Así, el término la mortalidad humana es un sema. Entiendo por fema un signo que es equivalente a una oración gramatical, ya sea interrogativa, imperativa o aseverativa. En cualquier caso, tal signo está destinado a tener alguna clase de efecto compulsorio en su intérprete. Como tercer miembro de la tripla, a veces utilizo la palabra déloma, aunque la palabra argumento será suficientemente adecuada. Es un signo que tiene la forma de tender a actuar sobre el intérprete a través de su propio autocontrol, representando un proceso de cambio en pensamientos o en signos, como si se tratase de inducir ese cambio en el intérprete. Un grafo es un fema y, tal como lo he usado hasta ahora, por lo menos una proposición. Un argumento es representado por una serie de grafos.